Bueno, muy buenas noches. No se pongan muy serios, que no voy a hablar mucho. Yo iba a traer algo escrito, pero José Miguel me dijo que por qué yo no narraba en 5 o 6 minutos algunas experiencias de mi vida como médico y sobre todo como neurocirujano. Y debo comenzar por saludar la presencia de mi querida esposa Gina, que está aquí, de mi hija María y de mi nieto Fernandito. Primero ustedes. Dar gracias a Dios que me ha permitido llegar hasta esta edad. Miren, todavía no tengo signos de trastornos cognitivos. A veces se me olvidan cosas importantes. Por ejemplo, cuando Gina me dice que hay que pagar algo, se me olvida. Sí, se me olvida. Pero ahora en serio, quiero dar las gracias al presidente de nuestra sociedad y a su directiva por este reconocimiento. Cuando Santiago hablaba y José Miguel y mi gran amigo, compañero, bueno, todo lo que yo pueda decir es poco, el doctor Ramírez, yo me pellizcaba a ver si estaban hablando de mí, porque la verdad que uno no se da cuenta en el trayecto de la vida las cosas que uno va haciendo y la vida lo va golpeando a uno, le va haciendo que uno borre o pase páginas. La vida es un problema de ciclos y uno no entiende hasta que uno se da cuenta que el camino que uno escoge, lo escoge Dios, no lo escoge uno. Es Dios quien nos lleva. Obviamente, el libre albedrío nos dice que nosotros podemos desechar ese camino y tomar otro rumbo. Pero Dios siempre nos marca el camino. Y uno entonces tiene la elección final de seguirlo o no. Por tanto, doy gracias al Señor por haberme permitido llegar a esta edad y todavía estar en las salas de cirugía. Yo voy a cumplir dentro de poco tiempo 84 años. Raúl Come de Bro, que está aquí, es mi compañero de promoción. Tenemos un chiste entre los compañeros de promoción, que hay uno de nuestros compañeros, no voy a decir el nombre, que lleva como si fuera un libro de bitácora naval. Yo soy un marinero de muchos años. Los nombres de nuestros compañeros y él va tachando los que van muriendo y después pone en letras rojas ¿y quién será el próximo? Como un capítulo de una película de terror. Raúl, gracias por estar aquí. Tú sabes que te quiero mucho, tú lo sabes, ¿verdad? Pues bien, voy a narrar solamente en muy cortas palabras y la gente cuando uno empieza a hablar, la gente generalmente mira cuántas hojas tiene el discurso, ¿no? Este tiene solamente 2 páginas, nada más. Y obviamente, como decía Santiago, yo vengo de una comunidad muy lejana, cerca de la frontera, ustedes la conocen, San Juan de la Maguana. Esa fue mi primera niñez y la verdad que lo pasé muy bien. Mis padres eran maestros, anduvimos medio país, vivimos en Neiva, vivimos en Puerto Plata, vivimos en Salcedo, vivimos en San Cristóbal, vivimos en Polo, vivimos en Duvergé, vivimos en Jimaní, vivimos en Salcedo, vivimos en San Cristóbal, o sea, fuimos de pueblo en pueblo, porque mis padres eran maestros. La gran enseñanza de mis padres fue precisamente esa. La disciplina, el deber cumplido. No éramos pobres, pero tampoco éramos de clase media, más bien de clase media muy baja, pero siempre con la enseñanza de mis padres de que había un más allá.
y que las fronteras nuestras no terminaban en la frontera de San Juan de la Maguana o en la frontera de Elías Piña. Y así llegué a la universidad, tú lo recuerdas, Raúl. Eran tiempos difíciles, muy difíciles, estábamos en plena dictadura. Estoy hablando de los años, en la década tardía de la década del año 50. Finalmente nos graduamos. Y tempranamente en la década del 60, al principio de la década del 60, recién terminaba mi carrera de medicina, gracias a un grande, repito, un grande, subrayado y marcado a colores, de un grande de la neurociencia dominicana, yo me fui al extranjero, el doctor Ney Arias Lora. Él fue quien realmente me impulsó para yo ser neurocirujano. Trabajé con él unos meses siendo estudiante y ya cuando me gradué, él finalmente consiguió que yo fuera a Francia a estudiar, Chago. Yo iba realmente para la Salpêtrière. Pero de esas cosas que pasan, el profesor Guiot, que ustedes conocen mucho de lo que estudiaron en Francia, no me podía recibir. Y finalmente terminé en la Universidad de Oxford, en el hospital universitario. Qué curioso que mi segundo Ney Arias allá fue nada más y nada menos que Joseph Pennebaker, discípulo directo de Cushing. Señores, de Cushing, compañero de Dandy. Entonces, para mí, conocerlo, él fue mi tutor durante muchos años, fue una experiencia, y todavía hoy lo es, una experiencia inolvidable. Solamente narro un evento de quién fue Joseph Pennebaker. Cuando yo termino neurocirugía y él me pide que vaya al neurológico de Londres, muchos de ustedes que han estado en Inglaterra conocen a Queen Square, es el gran hospital neurológico, el National Hospital de Londres, el gran hospital neurológico. Yo realmente no podía estar en Londres, yo tenía 2 hijos, no tenía con qué mantener a mi familia, pero en mi cuenta de banco apareció el dinero. Muchos años después, muerto el profesor Pennebaker, me enteré en su autobiografía que él me había pagado mi estadía en Londres, sin haberme dicho nada. Ese fue 2 años maravillosos, ahí conocí nada más y nada menos que a McDonald Critchley, fue mi tutor en esos 2 años en el neurológico. Sir Roger Bannister, ustedes no lo recuerdan por el nombre en sí, pero él fue el primer atleta que corrió la milla en menos de 4 minutos en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en Australia, en el año 59. Bueno, ahí me relacioné con los grandes de la neurología británica. Luego termino, voy entonces a Vermont. Ahí tuve 2 compañeros que los llevo muy cerca de mí. Uno es Gassi Yassar-Gill, fue mi compañero con el profesor Peter Donaghy en Vermont. Y Joseph Maroon, que ustedes lo conocen más por la cirugía de órbita y que fue director del Departamento de Neurocirugía en Pittsburgh. Y posteriormente voy entonces a Canadá. Ustedes preguntarán, ¿y por qué esa trayectoria? Y les voy a decir por qué. Porque yo tenía un miedo atroz a operar los aneurismas de la fosa posterior. Y el profesor Pennebaker, en un momento, ya retirado, me dice, ¿por qué no te vas a Canadá, donde Charles Drake? Y termino entonces en London, Ontario, haciendo entonces un fellow sobre aneurisma de la fosa posterior. Y ya luego regreso a Santo Domingo. Yo debo decir aquí, como dice como dice un anuncio de televisión, yo me fui, pero no me fui. Nunca pensé quedarme, se los digo con todo el alma, nunca pensé quedarme en el extranjero. ¿Por qué? Porque mis años de estudiante en el Hospital Aybar me mostraron a mí la cara que mucha gente no quiere ver de los pacientes desvalidos, los que no tienen posibilidad de una medicina de alta tecnología,
esa angustia que tiene la gente cuando no sabe dónde va a llevar un niño o dónde va a llevar a su padre con una enfermedad del sistema nervioso u otra enfermedad que no pueden solventar. Y a mí eso me hizo un efecto hasta el día de hoy. Y por supuesto, otra situación. Yo soy producto, como Raúl, de la transición de la República Dominicana de una dictadura a la democracia. Y a nosotros, los estudiantes de aquellos años, de la década del 50, a nosotros nos impresionó sobremanera, nos impresionó hasta donde ustedes no se imaginan que todos queríamos tener un fusil e irnos para la loma. El martirologio de los héroes de 1959. Entonces, eso marcó la juventud de nosotros, la marcó hasta el día de hoy. Muchos de nuestros compañeros han regresado simplemente porque quedaron marcados por esa situación tan especial que nosotros vivimos en nuestra juventud. Pasar de la dictadura a la libertad, a la democracia, con sus defectos, para nosotros marcó prácticamente nuestros lóbulos frontales y nuestros lóbulos temporales. Y luego finalmente regreso, comienzo a trabajar con Ney Arias y luego me marcho hacia el Hospital Aybar. Qué interesante, en el Hospital Aybar, mi primer residente, por así decirlo, y le rindo honor esta noche, fue el doctor Peguero, Piqui Peguero. O sea, Piqui trabaja conmigo en esos años, en esos primeros años en el Hospital Aybar. Yo sé que aquí hay muchos colegas extranjeros y yo les puedo decir cosas como que no teníamos ventanas en el quirófano, no teníamos aire acondicionado, los instrumentos los poníamos nosotros, no teníamos bancos de sangre, no teníamos unidad de cuidado intensivo, no teníamos residentes, simplemente operábamos los pacientes neuroquirúrgicos como Dios nos ayudaba. Yo ni siquiera quiero decirle cosas como esta, pero yo creo que históricamente son importantes. Los niños hidrocefálicos que operábamos y morían, nosotros antes de entregarlo a las madres les sacábamos las válvulas y las esterilizábamos como podíamos en fluidos para entonces colocársela al otro niño que iba a ser operado. No teníamos suficientes válvulas para los niños hidrocefálicos. Entonces, la neurocirugía dominicana ha pasado por esos dos periodos y ahora estamos en un periodo floreciente. Igual que nosotros, los médicos de aquella época. Yo confieso, yo no sabía nada de genética, yo no sabía nada del sistema inmunológico. Para la época que yo estudié medicina, eso era un misterio. Era una sección de las enseñanzas médicas que nosotros ni sabíamos a dónde íbamos, ni la entendíamos. Pero más aún, en esos primeros años, tampoco teníamos lo que tenemos hoy para hacer los diagnósticos. Ustedes se imaginan, los neurocirujanos que están aquí, y por cierto los neurólogos, tener un niño con un medulloblastoma en la fosa posterior y tener que llevarlo a rayos X con 2 agujeros parietales posteriores para colocarle aire y hacer un neumoencefalograma y entonces subir al quirófano. Yo les puedo asegurar que no fueron ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 niños que murieron en el trayecto de la sala de radiología al quirófano. Se enclavaban. Entonces, la neurocirugía ha dado un cambio, bueno, extraordinario. Yo mismo a veces me pellizco. O sea, ayer que leía las nuevas técnicas de tratamiento de los discos intervertebrales, parece que van a desaparecer la parte quirúrgica y va a ser un tratamiento puramente biológico. O sea, es impresionante lo que estamos viendo hoy día. Yo nunca me imaginé, nunca, cuando hacía neurología en Londres, que ya nosotros podíamos curar hoy día la enfermedad de Gaucher. La podemos curar genéticamente. Entonces la medicina va por un rumbo que todos los días nos sorprende cada vez más. Y esa es la razón por la cual hay que estar al día, hay que leer siempre, hay que ver las nuevas técnicas, que las nuevas técnicas realmente
que esté basado su resultado en la evidencia, porque la neurocirugía es cambiante y realmente nos dirigimos hacia un camino aparentemente inexplorado, pero ahora nos sorprendemos. Por ejemplo, el doctor Ramírez, que debe tener cerca de 2.000 aneurismas operados, y lo digo felicitándolo al mismo tiempo. Ahora hay un gen de los aneurismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un screening de toda la población para saber quién tiene el gen del aneurisma que va a aparecer dentro de 20 o 30 años, y nosotros podemos entonces, mediante ingeniería genética, detener ese gen. Hacia allá va la medicina, no hay ninguna duda de que lo que se presenta ante nosotros es realmente extraordinario. Pero nadie llega solo, nadie. Los que me han acompañado a mí en el Hospital Aybar, el doctor Peguero, el doctor Dionis Rivera, que está por ahí también, el doctor Ramírez y todo este grupo de médicos que me han acompañado a través de todos estos años, están todos aquí. Está Erika Reyes, está Warner Sánchez, está el doctor Bautista, tenemos al doctor Espinal, todo lo que Giancarlo Hernández, o sea, ese grupo está José Orlando Vidó, Pedro Pablo Díaz, o sea, un grupo extraordinario de médicos neurocirujanos que me han acompañado a mí en este largo trayecto desde 1976 hasta la fecha, hasta llegar a lo que somos hoy, un centro de alta especialización, un centro que, lo digo ahora con gran orgullo, que va a tener inteligencia artificial. Ya parece que finalmente el gobierno va a poner los robots quirúrgicos y que vamos a tener un centro de alto nivel desde el punto de vista tecnológico. Entonces, todo eso es parte de lo que es la vida de un neurocirujano como yo, que ha visto las dos caras de la moneda, aquella que no nos sorprendía, pero que nos llenaba de muchísimo orgullo en los años de residencia, con decirles que antier, murió Bobby Charlton, no sé si lo vieron en la prensa. Bobby Charlton fue, Sir Bobby Charlton fue uno de los más grandes futbolistas británicos que murió hace unos 2 o 3 días. Él se operó en el hospital donde yo trabajaba, pero también me ocurrieron cosas extraordinarias en mi vida de neurocirujano. Yo operaba una noche, ya no era jefe de residente, estaba ya en el 5º año. Yo operé una señora de 86 años de un hematoma subdural agudo, hasta que a las 4 de la mañana el profesor Pennybacker entró, nunca iba. Entró y me preguntó que si yo sabía quién estaba operando. Yo le dije que no. Me dijo, ¿tú sabes quién es esa? Digo, no sé quién es esa paciente. Ya llegó con un hematoma y la estoy operando. Me dijo, nada más y nada menos que la pionera de la neuropatología, la gran profesora Dorothy Russell. Era Dorothy Russell a quien yo tenía en el quirófano. Y después, y voy a terminar ya rápidamente, en mi vida me han pasado cosas extraordinarias. La noche del 30 de mayo, cuando ajustician al dictador, me toca ayudar a operar a uno de los que ajusticiaron a Trujillo. Y esa noche yo nací por segunda vez. ¿Por qué? Porque esa noche realmente el servicio de inteligencia me debió haber matado. Yo nací esa noche. Ustedes se preguntarán por qué. Porque durante 2 horas, 3 horas, nosotros, estoy hablando de un compañero, Sergio Bisonó y yo, que estábamos de servicio esa noche en ese hospital, no informamos a la Policía Nacional. En la dictadura había que informar todos los heridos que llegaban. Nosotros no informamos. En esas 3 horas, donde operamos a Pedro Livio Cedeño, le salvamos la vida junto con el doctor Damirón, que fue quien operó, y yo le ayudé a la cirugía bastante complicada, con 12 perforaciones en el intestino delgado, 3 en el intestino grueso, destruido el riñón izquierdo, y le salvamos la vida a un héroe nacional, que luego fue asesinado 15 días después.
Esa noche, tanto Sergio Bisonó y yo debimos haber sido asesinados por el servicio de inteligencia, porque el chofer de Pedro Livio Cedeño esa noche fue colgado en el hospital. Y él simplemente porque tampoco fue a la policía a denunciar que ese herido estaba ahí. Y luego me han pasado cosas que muchos de ustedes saben. He operado presidente de la República dramáticamente el año que el presidente Antonio Guzmán se suicida. Me tocó también operarlo durante eran ya las 11 de la noche hasta las 5 menos cuarto de la mañana. Cuando él se murió en el quirófano, todavía yo estaba tratando de salvarle la vida. Al presidente Jorge Blanco por igual, que lo operé 3 veces. Y así, y a otros presidentes que me reservo el nombre de ellos. Entonces ha sido una vida interesante como neurocirujano, dramática a veces. Ustedes recordarán la tarde que Sagrario Ercira Díaz fue baleada por la Policía Nacional en la universidad. Quien lo operó fui yo también. Lo que eso significaba, no tener a la policía encima de uno, que esta muchacha que no tenía culpa absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces le doy gracias a Dios por todo ello, pero sobre todo por los médicos que me han acompañado. Mi hermano José Miguel Paliza. Bueno, él es mi crítico. Él dice que yo no sé nada de neuroradiología y es verdad. Eso es verdad. He aprendido mucho de él. He aprendido muchísimo de un gran compañero también, neurólogos que me han acompañado toda la vida, que han sido parte de mi crecimiento también como médico. Estoy hablando de mi querido hermano Diógenes Santos Viloria. Entonces, he tenido alrededor mío, grandes médicos realmente, y ahora debo decir con muchísima propiedad lo que significa tener a Rafael Ramírez a mi lado. Ustedes no se imaginan lo que es el presidente de nuestra sociedad. Ustedes saben que Rafael Ramírez, su schedule de trabajo es como en el béisbol. El juego termina cuando se acaba. Él sale a veces a las 8 de la mañana del día después de comenzar una operación. Entonces, Rafael, en este momento, darte las gracias por ese apoyo, doctor Henry Pérez, que está aquí también, los residentes nuestros. Sin ellos yo no sería nadie, realmente. Nadie puede triunfar solo, lo decía Paxian Dion en una de sus canciones más emblemáticas. Nadie llega solo, absolutamente nadie. Y se necesita siempre ese apoyo, que a uno lo critiquen. Yo he aprendido muchísimo de los médicos que han trabajado conmigo. Yo diré que casi todos los días algo aprendo. Y si algo yo me puedo quejar ante el Señor, es que yo quisiera que me diera un poco más de vida para aprender un poco más. Y créanme, para mí es clave el tratar a las personas que no tienen nada. He pasado por momentos difíciles, he salvado muchas vidas, he cometido muchos errores, he hecho lo mejor que he podido como médico, no he engañado a nadie, nunca he cobrado de más, no me importa tanto el dinero, sino el resultado de mis pacientes. ¿Dolor en el alma? Claro que sí, claro. Mi hijo Oliver murió y yo no estaba aquí para salvarle la vida. Y cuando llegué, bueno, lo encontré tendido en el sarcófago. Y yo no estaba aquí. Un dolor enorme. Ojalá nunca pierdan un hijo. Ojalá nunca lo pierdan. Es como si a uno le arrancaran un pedazo del alma. No se olvida. Pero el Señor siempre sabe lo que hace. Uno a veces no lo entiende, pero generalmente el Señor nos indica y sabe lo que hace y hasta dónde puede llegar
con esas cosas que Él nos da, pero quizás es mucho más importante lo que el Señor nos quita. Y no nos lo entendemos hasta años después. Entonces hoy día, ese jovencito, nada, es un ángel que se fue a los cielos. Entonces ese es mi consuelo en el día de hoy. Y termino con algo que les quiero leer y quiero que lo escuchen con mucha atención. Es muy corto. La pregunta ante ustedes es: ¿por qué me gusta ser médico? Me gusta porque he dormido menos y he aprendido más. Porque sé mirar a las personas de otra manera y he tratado durante toda mi vida de proporcionarles bienestar. Porque me gusta desayunar cuando los demás comen, comer cuando cenan, pero también cenar mientras otros duermen. Porque he dejado de comer hasta lo impensable, ya que el tiempo jamás me alcanza y le he pedido a mi paciente que haga lo contrario. Porque necesitaba saber cuánto café yo podía soportar, cuánto tiempo puedo aguantar sin dormir, sin descansar, sin agua y sin ir al baño. Porque es interesante ir de vacaciones cuando los demás no pueden y mejor estar trabajando cuando todos están de vacaciones. Porque sé que al estar solo es todo un reto abrir el paquete estéril en la sala de operaciones. Y ahí cuando abrimos el paquete estéril, que no sabemos lo que vamos a encontrar, esos son unos segundos de los neurocirujanos que solamente la presencia de Dios nos ayuda a soportar. Y yo sé que los paquetes estériles no se arreglan con la cinta adhesiva que nosotros usamos, aunque la cinta adhesiva en los hospitales, con esa se soluciona absolutamente todo. Me gusta ser médico porque puedo ir al trabajo en pijama y me puedo quedar en pijama todo el día. Porque sé lo que es no tener vida social y no me importa. La vida social está dentro del hospital, está en el consultorio y está ahí porque tengo ángeles que me ayudan a desempeñar mi trabajo. Porque la plática con mis colegas es técnica, es interesante, es interminable y puede ser muy divertida, que lo diga mi compañero de tantos años en la sala de operaciones, el doctor Carlos Guzmán, mi anestesiólogo, y bromear con él, y bromear con otra gente, pero la población normal no entiende lo que nosotros conversamos en el quirófano. Porque puedo decidir en un instante en qué invierto mis 20 minutos libres, como o duermo. Porque en el hospital y en el consultorio, en el dispensario, en un centro de salud, las aventuras son más intensas de lo que la gente puede imaginar. Porque sacar a un paciente de un paro respiratorio aporta una intensa adrenalina y un cúmulo de endorfina por la satisfacción de haber salvado una vida. Y porque es un reto increíble explicarle a un paciente lo que tiene cuando a mí me tomó años entenderlo. Y más reto es haber llegado al diagnóstico preciso, qué alegre nos ponemos, y tener la terapéutica adecuada para salvar una vida. Porque mis éxitos serán atribuidos al avance de la ciencia, a la tecnología, a algún santo, pero los fracasos solamente me pertenecen a mí. Pero sé perfectamente que un día, ojalá sea lejano, el Señor me dirá: muy bien hecho, doctor. Yo es lo que espero, que Dios me lo diga algún día. Porque mi familia puede o no entender mi trabajo, pero gran parte de lo que he realizado es pensando en ellos y por ellos. Y por eso cada día yo trato de ser mejor. Porque la mejor paga no está en mi salario, sino en la mejoría de mi paciente. Sin embargo, sé que mi salario es fundamental para continuar adelante, porque he tenido el privilegio de haber visto la vida y la muerte directamente a los ojos, cuando siendo estudiante atendí mi primer parto o cuando siendo neurocirujano hice mi primer hematoma sutural. Pero soy médico porque he logrado calmar el dolor y porque también he acompañado a muchos en su despedida, tomándole la mano y oyendo sus últimas palabras. Y esto no es virtual, esto es real. En fin,
me sentiré satisfecho de haber ayudado a muchos, aunque no recuerden mi nombre, porque decirme gracias, doctor, me cambió la vida. Y me pasa frecuentemente, salgo del quirófano, el familiar me toma las manos, me ha pasado eso 1000 veces, y lo que me dice no es cuánto le debo, me dice que Dios lo bendiga, que Dios bendiga sus manos. Y eso es la satisfacción más grande que yo he tenido, el tesoro más grande y la mayor recompensa que me han sido concedidas por el Señor. El médico, ustedes, valen más, mucho más de lo que se piensa y hacen mucho más de lo que nadie se imagina. Que Dios los bendiga.